La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Te vengo a contar que solo lo intenté y que no puedo más. Hoy te vengo a pedir con el alma y con el corazón que escuches, oh Señor, mi plegaria, que escuches, oh Señor, mi oración. Vengo dispuesto a ser conquistado por tu gran amor. Vengo dispuesto a ser conquistado. Conquista mi vida, conquista mi ser, que tu Espíritu Santo me haga crecer. Yo levanto mis manos, levanto mis ojos, hoy vengo dispuesto a entregarte mi ser. Yo levanto mis manos, levanto mis ojos, hoy te quiero ver. Levanto mis manos, levanto mis ojos. Yo quiero que tú vivas hoy en mí, que tu gran amor pueda transformar mi vida triste al fin. La vida es muy dura y lo sabes, yo quiero fortaleza en mí, quiero vivir por siempre enamorado tan solo de ti. Conquista mi vida, Señor. Conquista mi vida, conquista mi ser, que tu Espíritu Santo me haga crecer. Yo levanto mis manos, levanto mis ojos, hoy vengo dispuesto a entregarte mi ser. Yo levanto mis manos, levanto mis ojos, yo te quiero ver. Yo levanto mis manos, levanto mis ojos, yo te quiero ver. Yo levanto mis manos, levanto mis ojos, yo te quiero ver. Ya viene Jesús muy pronto, por ti y por mí. Ya viene en las nubes de los cielos a buscar a los salvados y llevarlos con él. Ya viene aquel que por mí murió y su sangre derramó en la cruz del Calvario. Jesús, mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús en la tumba encerró y por él salvo yo soy. Jesús muy pronto vendrá por un pueblo que le espera. Ese eres tú y ese soy yo. Amén.
viene el Santo de Israel, y yo listo estaré para irme con él. Ya viene con poder y majestad, en un abrir y cerrar de ojos, a todo transformará. Jesús, mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que en la tumba encerró, y por él salvo yo soy. Jesús, mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que en la tumba encerró, y por él salvo yo soy, y por él salvo yo soy. Yo soy por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los amigos y jóvenes que están allí conectados en esta oportunidad del Distrito de Judá, allí en Bogotá, en la Asociación de Bogotá Sur. Nos alegra poder tenerle con nosotros a través de este seminario de conferencias, donde están participando los jóvenes de las iglesias de Mizpa, de Renacer, de Kemuel, del Alto de Sinaí, de Oreb y de la iglesia de Esmirna. Soy el pastor Diego Alexander Bartolo del distrito de Tuluá Valle de la Asociación Central de Colombia, y hoy quiero compartir con ustedes un importante tema, un tema que seguramente va a ser de edificación personal para nuestro tiempo. También saludo a los hermanos del distrito de Tuluá que en estos momentos nos acompañan. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, un tema también especial para todos nosotros. Así que quiero invitarles a que me acompañen en oración y vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Permítenos, Señor, adorarte a esta hora. Permítenos, Dios eterno, aprender de este seminario, de esta conferencia, y que sea de gran bendición para nosotros. Lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes lo he dividido en dos partes, así que esta primera parte quiero que ustedes presten mucha atención a esta primera parte del tema que hoy quiero compartir con ustedes. Luego iremos a una segunda parte. El tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado La seducción de los dioses contemporáneos, recordando que vivimos tiempos donde el mundo prácticamente adora otro tipo de dioses. Los dioses de hoy en día ya no son de oro, de plata, ya hoy son ya de alguna manera ideologías más modernas, más sofisticadas. Pero antes de desarrollar el tema que hoy quiero compartir con ustedes, quiero ir a la parte bíblica, quiero colocar el fundamento bíblico para el tema de este día. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí subrayo: y apartarán de la verdad, y el oído se volverá a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El texto que acabo de leer hace un momento nos habla acerca de que en los últimos tiempos nuestra sana doctrina, nuestro conocimiento de la palabra de Dios va de alguna manera a ser confrontada. La palabra de Dios va a ser confrontada frente a algunas doctrinas, pero no me estoy refiriendo solamente a doctrinas de tipo
de tipo arcaica. No, me estoy refiriendo a doctrina ya más sofisticada. Quizás la misma teoría de religiones paganas, pero a través de algo más atractivo, a través de algo más adaptado y sobre todo llamando la atención de chicos y grandes. Por eso el tema de hoy lo he titulado La seducción de los dioses contemporáneos. Y quiero mencionarle, mis hermanos queridos, que justamente vivimos tiempos donde los superhéroes son mostrados por el arte como seres poderosos, increíbles, que se ven, que vienen de todo el mundo. A menudo estos personajes son honrados como una divinidad que personifican a un salvador de la humanidad. ¿Sabe? La manía de los superhéroes sigue explotando en cada década que pasa, en cada siglo, en cada década, en cada año que ha venido pasando en los últimos tiempos. Y es uno de los géneros más poderosos de la narración. Ahora, yo una pregunta. ¿Esos personajes será que recibirán alguna inspiración de la Biblia? Pero solo mostrando el lado bueno, el lado positivo o un lado diferente de la historia. ¿Será que esos personajes, estas historias, vienen con temas más espirituales y hay una agenda para reemplazar la adoración al Dios único y verdadero? Es una pregunta interesante que quiero introducir. ¿Sabe que en la década de los 30 más o menos, entre 1928 y 1933, en la década de los 30, la mayoría de los niños jugaban al aire libre, la mayoría de los niños no tenían televisión. Sin embargo, después la televisión llega y se comienza a convertir en un artículo del hogar. No habían videojuegos en aquella época, no habían juegos, prácticamente videojuegos como en el tiempo actual, sino que prácticamente ya ahora los juegos eran diferentes, los juegos ya de entre amigos. Sin embargo, cuando llega el tiempo de la Gran Depresión, vino la introducción de los cómics. Un medio de narración rápidamente se convirtió en obsesión de chicos y grandes. Bueno, aunque al principio en los grandes. Ahora, eso precisamente en el inicio de la Segunda Guerra Mundial trajo pánico y miedo al público en general. Los superhéroes, fue ahí donde se introdujeron los superhéroes y comienzan a tener revuelo en aquella época y para esa ocasión creen que esos personajes van a traer paz, van a traer seguridad y tranquilidad. Y es ahí donde encontramos una de las razones de éxitos de estos superhéroes. Entre ellos surge justamente Superman. Ahora, no se levantó contra extraterrestres al principio, no se levantó contra robots malvados en sus primeras aventuras, no, se enfrentó al principio ante villanos que de alguna manera preocupaban a la comunidad, ante mafiosos, políticos, corruptos, narcotraficantes, era prácticamente cuando surgen estos cómics de aquella época. Así que allí, después del ataque, por ejemplo, de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, los superhéroes comienzan a convertirse en esas mascotas de la guerra, los cuales durante esa época millones de cómics fueron material de lectura esencial y que traía de alguna manera esperanza a la población de aquella época, sobre todo para los soldados que se encontraban en el extranjero peleando en la Segunda Guerra Mundial. Se convierten en la esperanza para estos guerreros de la época. ¿Sabe que para los años de 1980, cuando llega justamente la época de la batimanía, los Estados Unidos fue bombardeado por una epidemia de cocaína, de violencia por pandillas? Así que los creadores de los cómics, tratando de responder y tratando de traer luz frente a esta circunstancia, presenta algunos superhéroes, especialmente 4 superhéroes nuevos combatiendo a los contrabandistas narcotraficantes, como entre ellos Capitán América, entre otros. Sin embargo, en los años de exitosos de la administración del señor Bill Clinton, el expresidente Bill Clinton de los Estados Unidos, hubo una declinación de la circulación de los cómics, comenzó a decaer un poco. Pero la obsesión de la revista de cómicos parecía que se iban a terminar. Sin embargo, lo sucedido en el año 2001, en el 11 de septiembre, cuando ocurre lo del colapso de las Torres Gemelas de Nueva York, cuando fueron reducidas prácticamente al polvo, parecía que la vida real se estuviera prácticamente sacando de un libro de ciencia ficción.
Así que es ahí donde la industria de los cómics prende su lamparita, y aprovecha estas circunstancias respondiendo a la necesidad profunda de tener a alguien o algo que lo salvara del enemigo y de increíble de poder destructor de los enemigos de Estados Unidos. Es allí donde la industria del cómic comienza a reaparecer, toma ánimo y recupera su poder presentando justamente los cómics. Pero hago una pregunta. ¿Qué hay de malo de tener este tipo de salvadores como nuestros superhéroes? ¿Hay algo de malo? ¿Acaso no es Jesucristo, mi amigo querido, no es Jesucristo uno de esos tipos de héroes que ha venido a nuestro mundo para salvarnos de alguna maldad inexplicable? ¿No son estas algunas alegorías engañosas? ¿O serán las falsificaciones de la gran historia de salvación, de la redención que encontramos en la Biblia, con la intención de desviarnos, apartarnos de la verdad y sutilmente ir entretejiendo características de dioses antiguos de cada superhéroe, convenciendo al mundo que Satanás es nuestro superhéroe? ¿Acaso no son este tipo de engaños? ¿Otros dioses ajenos? Otros dioses que comienzan a convertir en esos dioses ajenos de la juventud, del pasado y de hoy también. Para poder entender este tema, vamos a ver algunos paralelismos que necesitaríamos entender el origen de esos superhéroes y de Jesucristo. Y estoy tomando esta conferencia del documental de Little Lights, que titula su documental Dioses Ajenos. Así que en esta conferencia lo estoy basando a este documental. Al poder seguir avanzando justamente con esta temática, quiero mencionar que una de las representaciones conocidas, yendo un poquito atrás al tiempo al tiempo de las civilizaciones antiguas, de los dioses antiguos, encontramos una de las representaciones en el tiempo pasado como un superhéroe que luego fue conocido como un dios. Y justamente estoy hablando de este personaje, Gilgamesh. Gilgamesh era de Sumeria, en Sumeria, una de las antiguas civilizaciones, las primitivas, encontradas por la arqueología, relata detalladamente a deidades. Y se ha descubierto tablillas de sumerias que encuentran historias de humanos actuando en forma de dioses. Uno de ellos es este lingüista investigador de la cultura sumeria, el cual ha pasado su vida estudiando los mitos de este tipo de culturas. Él dice en cierta oportunidad: la conclusión básica de mis escritos es que quienes trajeron la civilización a la humanidad fueron visitantes de otros planetas que llegaron a la Tierra. Si uso y el término extraterrestre, sé que es un problema, una palabra muy polémica, pero que eso es lo que eran, dice este doctor Zecharia Sitchin. Ahora, en el libro que él escribe, El 12º planeta, este señor afirma que en realidad no son mitos en absoluto, sino que más bien son hechos confusos de seres extraterrestres que fueron enviados a la Tierra y que esclavizaron a la raza humana de acuerdo a lo que él ha venido estudiando con respecto a estas culturas. Y hagamos un repaso sobre alguna de ellas. Por ejemplo, una de las más influyentes fue la civilización egipcia. En Egipto se consideraba por ser el socio comercial más cercano, en donde las naciones de Sumeria se intercambiaban bienes y servicios. De allí, de la cultura egipcia, era inseparable todo lo que era su contexto religioso, a través de los jeroglíficos, pictografías, de las paredes de las tumbas allí antiguas, se puede ver un precursor de modernas tiras cósmicas. Ahora, allí se encuentra una alta gama de dioses muy coloridos. Ahora, la religión esotérica egipcia se basaba prácticamente, especialmente de seres de otros mundos. Por ejemplo, se usan los términos como muerte, como juicio, como el más allá. Y por esta razón, ellos formaron dioses diferentes. Entre ellos conocemos a Osiris, una de las deidades de los egipcios. Se conocido como el señor del inframundo, es decir, dentro del mundo de los cómics, el inframundo se basa en gran manera a la el mundo de los cómics se basa mucho a la egiptología, ¿sí? Y usa temas que los egipcios usaban dentro de sus cómics, como la encarnación de estos antiguos dioses.
Ahora, según se cuenta en la mitología, que Osiris se sentó en el juicio de los muertos y determinaba si iba al paraíso o si sus almas eran destruidas. Hay una diferencia fundamental, es que Osiris es el dios del inframundo, es decir, el dios de abajo, del dios del infierno, como algunos tratan de determinar. Y el Dios de la Biblia es el Dios de arriba, es el Dios del cielo. Hay una diferencia entre el Dios verdadero con este Dios Osiris. Otra de los dioses de las deidades egipcias es justamente Isis. Isis era, por ejemplo, Osiris era denominado por su hermana y esposa Isis, quien sirvió con muchas funciones y que luego absorbió distintas formas de dioses anteriores. Isis, esta diosa, era conocida como la madre de Horus, el hijo dios egipcio. Hablando de Horus, Horus era el dios de los reyes con cabeza de halcón. Él era el dios del sol, del cielo, de los horizontes. Él era el protagonista de uno de los primeros dramas de acción y aventura de la dinastía 20, titulada Las contiendas de Horus y de Set. Ahora, Set, el malvado de los dioses egipcios, es el responsable de enviar a Osiris al inframundo, donde, según la mitología, dice que ambos compitieron entre Horus y Set como dos héroes de las historias cómicas, de las historias de cómics. Ahora, los dos dioses que presenta la cultura egipcia cambian de forma, hacen barcos de carrera, de piedra, se mutilan entre sí, hasta que Horus se convierte en el victorioso y gobierno del trono. Sin embargo, la Biblia nos presenta algo parecido, como si la Biblia de alguna manera tomara copia de la cultura egipcia. Pero yo quiero decirles que es las diferentes culturas las que toman copia de lo que ya existía como la revelación. Apocalipsis capítulo 22, capítulo 12, versículo 7 al 8 nos habla justamente algo parecido a lo relatado por la cultura egipcia, cómo el mal es desterrado del reino de Dios. Cuando dice en Apocalipsis 12, 7 al 8, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En las historias de la mitología egipcia con la palabra de Dios, vamos a encontrar paralelismos y contrastes. Por ejemplo, vamos a encontrar que los tres actores principales de esta gran batalla, de la batalla bíblica, es Dios el juez, es Jesús el Hijo y el dragón Satanás. Vamos a encontrar el cual Satanás es derrotado y es asociado con la muerte o como el rey de los muertos. Sin embargo, vamos a encontrar que en ambos relatos también tienen personajes casi parecidos. Osiris, Horus, identificado como el padre e hijo, ¿sí? Y también luchan contra el enemigo que se llama Set, el dios Set, muy parecido. Y en tercer lugar, encontramos un contraste muy marcado, mi hermano querido, amigo y joven que me escucha, un contraste muy marcado entre Osiris y el dios de la Biblia, el dios de la Biblia. Osiris es el dios de los muertos. En cambio, el dios bíblico es el dios de los cielos, el dios de los vivos. En términos bíblicos lo menciono. Sin embargo, Osiris se parece en carácter más a Satanás que a Dios. Satanás aquí tratando de alguna manera distorsionar la verdad bíblica a través de las mitologías. Y yo quiero decir, mis amigos queridos, que prácticamente estos dioses no han muerto. Encontramos una trinidad pagana a través de Osiris, Isis y Horus, el cual se convirtió en el misterio del centro helenístico de esos cultos y ha sido profundamente arraigado en el fundamento de las sociedades secretas, tales como la masonería. Ahora, fundamentalmente, que de alguna manera estos grupos secretos han querido de alguna manera resucitar estos dioses, pero de una manera más sofisticada y más adaptada a nuestro tiempo contemporáneo. Ahora, podemos irnos a una cultura que ha permeado mucho nuestra cultura occidental, y es la cultura griega. De la cultura griega también encontramos algunas semejanzas y contrastes con la verdad bíblica. Por ejemplo, encontramos los dioses griegos, encontramos a Zeus, encontramos a Hércules, encontramos a Poseidón, encontramos a Hades, dioses de la cultura griega. Y un libro que nos habla mucho acerca de estos dioses griegos es la novela de Homero, conocida como la Odisea.
La Odisea prácticamente es un poema épico de Homero, venerado de moda como las escrituras son para los cristianos. A cada dios se le asignó el dominio de un arte, según lo que relata esta novela de Homero. A cada dios se le asigna el dominio de un arte, de una ciencia específica o una faceta de la naturaleza. Ahora, sus íconos e imágenes persisten por todos lados hasta el día de hoy y se ven hoy, aunque para usted pase desapercibido. Especialmente las formas de arte moderno, por ejemplo, como las películas y revistas en los cómics, que es el tema que estoy tratando en esta hora. ¿Sabe, mi amigo querido? Déjeme decirte que la influencia de largo alcance de estos dioses ha aumentado a través de los años, convirtiéndose en una alta gama en los medios de comunicación. Sin embargo, una cosa permanece constante. Y lo que permanece constante en estas series es que hay una guerra entre los dioses y que la salvación viene de un Salvador que es parte de Dios, que este Salvador es parte de Dios, parte de hombre. Y esto se va a ver muy evidente en una película que es sacada de los cómics y que de alguna manera muestra la mitología griega, y es la película Inmortales. La película Inmortales prácticamente nos presenta, la película Inmortales prácticamente nos presenta un reflejo de ese conflicto entre el bien y el mal. En la película Inmortales precisamente muestra cómo de alguna manera detrás de este mundo visible hay una batalla espiritual, una batalla invisible. Vamos a ver un pequeño recorte, vamos a ver un pequeño análisis justamente de esta serie Inmortales. Vamos a observarlo. Vamos a observar esta serie Inmortales. Vamos a ver si encuentro aquí donde... Ok. Allí está. Esto es evidente en la película Inmortales. Mucho antes de que el hombre habitara la tierra, en los cielos hubo una guerra. Los vencedores se declararon dioses, mientras que a los vencidos se les dio el nombre de titanes. Y quedaron presos en las entrañas del monte Tártaro para toda la eternidad. El rey Hiperión y sus legiones quisieron liberar a los titanes y hacer la guerra a este mundo. Acabaré con el reinado de los dioses. Si hay un hombre que pueda guiarlos contra Hiperión, ese es Teseo. Ok, entonces analicemos por un momento esta serie donde muestra cómo los vencedores de esta batalla están en el cielo. Aquí nos muestra de alguna manera cómo los vencedores de esta batalla están en el cielo, denominados como los dioses, y son representados como aquellos que descienden del cielo y en vestidos de oro, como una reminiscencia bíblica del Dios de los cielos. En segundo lugar, los titanes, quienes pelean contra los dioses, están encadenados, confinados en la tierra, y es una representación de los demonios con piel degenerada. Y en tercer lugar, aquí también presenta una figura del Salvador. El Salvador viene a través de la simiente del hombre para poder redimir a la humanidad. Y una vez más, aquí entra el mito que tiene los mismos elementos con el relato bíblico acerca del tema del plan de salvación de Dios. Impresionante. Uno de los salvadores justamente de los salvadores del mundo es conocido justamente como el Salvador Teseo. Ahora, la palabra de Dios es clara cuando nos habla acerca de ese Salvador, donde nos dice en el libro 1 Samuel capítulo 10, dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey, y exaltará el poderío del ungido. Así que, mis amigos queridos, la Biblia presenta el gran conflicto entre el bien y el mal, y también la presencia de un Salvador al mundo que llegará. Sin embargo, también como la película presenta cómo estos dioses confinan a los titanes, discúlpenme que se me fue la paloma, de igual manera la Biblia obviamente lo ha presentado, y no porque la Biblia le copia a este tipo de mitología, sino porque sabemos que detrás de todo esto se le ha copiado a la Biblia
a través de estas mitologías. La palabra de Dios presenta como 2 de Pedro 2 al 4 también nos lo confirma, porque si Dios no perdonó los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y obviamente Apocalipsis 2, 12, 9 también lo menciona, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ya le había mencionado que esta película que relata esta mitología griega presenta a un salvador de nombre Teseo, el cual es una especie de un tipo de Cristo, siendo la mitad humano y siendo la mitad Dios. Y el papá de Teseo se llama Poseidón. Ahora, en el mito del mundo clásico, Teseo, es decir, luchó y venció contra sus enemigos, identificándolos con una religión arcaica y de orden social. Era conocido como el gran reformador, pero él no era como el Cristo de la Biblia. En cambio, era un guerrero cruel que mató justamente a muchos. Era prácticamente un seductor de mujeres, el cual estableció un culto de adoración a la diosa Afrodita. Es prácticamente lo que nos presenta esta serie. Mira, aquí quiero que hagamos un repaso de lo que llevamos hasta el momento. Vamos a ver cómo Satanás le declaró la guerra a Dios en el inicio y cómo nosotros nos encontramos en medio de fuego cruzado. Recordemos que la Biblia nos presenta, mis amigos queridos, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, pero Satanás quiere colocar la suya en nosotros al inculcarnos cómo rebelarnos contra Dios. Además de eso, también vemos en la Biblia cómo Dios diseñó un plan para salvar al hombre y Él quiere que usted y yo lo conozcamos. Sin embargo, Satanás ha desvirtuado la enseñanza de ese plan a través de las distintas mitologías de las civilizaciones. Ahora, Satanás quiere apartar, número 4, nuestra mente del plan de salvación, del verdadero plan de salvación, para causar nuestra perdición. ¿Y cómo lo hace? Desvirtuando precisamente lo que le presenta la palabra de Dios. Ahora, en la segunda parte de este tema que estoy desarrollando, quiero dejarlo justamente con esta reflexión, esta pregunta. Aunque pueda parecer que los mitos y griegos tienen un paralelo con la Biblia, podían de alguna manera estar contando relatos muy opuestos al gran conflicto entre Cristo y Satanás. Un ejemplo que podemos encontrar es justamente esta Furia de Titanes. Furia de Titanes es un documental prácticamente contado justamente para mostrar la tiranía de los dioses. Furia de Titanes no es un documental, es una película estadounidense de fantasía adaptada en 1981 con el mismo título. Ahora, el argumento de esta película, Furia de Titanes, se basa justamente en el mito griego de Perseo. La filmación comenzó en abril del año 2009 para poder estrenarse finalmente el 2 de abril del año 2010. Y quiero que ustedes observen, precisamente, que esta película, Furia de Titanes, de alguna manera comienza a presentar la misma ideología, el mismo centro, la misma esencia de la mayor parte de las películas que de alguna forma llevan a la mente a la persona a ver finalmente el plan de salvación que presenta la Biblia como un mito o como una historia de leyenda. Vamos a observar en estos momentos esta pequeña introducción de esta película Furia de Titanes. Vamos a observarla. Quiero compartirla aquí. Las historias más antiguas están escritas en las estrellas. Historias de épocas anteriores al hombre y a los dioses, cuando los titanes gobernaban la tierra. Los titanes eran poderosos, pero su reino fue derrocado por sus propios hijos, Zeus, Poseidón y Hades. Zeus convenció a su hermano Hades de crear una bestia poderosa que derrotara a sus padres. Y de su propia carne, Hades engendró un horror indescriptible.
El Kraken. Zeus se convirtió en dios de los cielos. Poseidón en rey de los mares. Y Hades, engañado por Zeus, tuvo que gobernar el inframundo en la oscuridad y la miseria. Fue Zeus quien creó al hombre, y sus plegarias alimentaban su inmortalidad. Pero con el tiempo, la humanidad comenzó a rebelarse. Comenzó a cuestionar a los dioses, y finalmente a levantarse en su contra. En ese mundo, un niño nació. Un niño que lo cambiaría todo. Ok, así que aquí observando, analizando precisamente esta serie, esta película, quiero mencionarles que aquí presenta prácticamente también un paralelismo precisamente con el tema del plan de salvación. Y viene una pregunta: ¿por qué los mitos antiguos tienen tanta similitud con los relatos bíblicos? Incluso si los mitos son anteriores al nacimiento de Cristo. Acordémonos, mis amigos queridos, la película, haciendo una síntesis de esta película, Furia de Titanes, prácticamente nos va a nosotros a presentar esta película a un salvador, incluso un niño salvador con su madre, con la intención de ser una falsa descripción de Cristo Jesús con la Virgen María. Usted va prácticamente a encontrar esa figura justamente en la película. Ahora, vamos a encontrar que el nombre del niño Salvador se llama Perseo. Y el nombre Perseo prácticamente se deriva de un antiguo verbo griego que es perteín. En el libro de gramática comparada de griego y latín también presenta el sufijo Zeus. Y es típicamente usado para formar un sustantivo agente. Ahora, en este caso, Perseus significa devastar, desperdiciar, saquear, destruir. Eso es todo lo contrario al desarrollo del carácter del Señor Jesucristo. Tratando de plantear un salvador, pero malévolo, un salvador tirano, un salvador destructor. Recordando que la Biblia nos presenta a Jesús de manera diferente. La Biblia nos presenta que el Hijo del Hombre no vino aquí para hacer daño, no vino para destruir. Dice el texto de San Juan, capítulo 10, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Y yo he venido para que tengan en abundancia, vida en abundancia. La tengan en abundancia. Así que, mis amigos queridos y hermanos, encontramos claramente cómo esta mitología trata de desvirtuar la palabra de Dios. Por ejemplo, también vamos a encontrar que el actor Liam Neeson, muchos lo conocen y ven, algunos de pronto llaman la atención sus películas, prácticamente es interpretado, el personaje del dios Zeus en la película es interpretado por Liam Neeson. Mira, Perseo comparte una característica similar a la de Cristo. Es que en la mitad es mitad humano y mitad Dios. Obviamente nosotros creemos que la Biblia presenta que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. El actor Liam Neeson, quien interpreta al dios Zeus, explica lo siguiente. Él dice, hablando del personaje Zeus, que este personaje descubre durante su travesía que él es el hijo, refiriéndonos a Perseo, que descubre durante su travesía que es el hijo de Zeus, que es mitad Dios y decide luchar contra eso. Él quiere ser un hombre y defenderse por sí mismo. E ir por la vida como un hombre, él no tiene respeto por estos dioses. ¿Ok? Aquí encontramos el actor que representa justamente a Perseo, que es el hijo de Zeus. Y es el actor Sam Worthington. Aquí incluso él utiliza una terminología asociada a la de la misión de Jesús en la tierra. Él lo explica de la siguiente manera. Esta película es sobre la venganza es sobre la venganza. La segunda película debería ser sobre la redención y el perdón. Ahora, con la excepción de mi amigo querido, que Cristo no estaba aquí por venganza. Así que si este héroe salvador, cuyo nombre
significa devastar, desperdiciar, saquear, destruir. Es completamente opuesto al verdadero carácter de Jesús. Ahora, ¿quién es literalmente Zeus? ¿Es también la falsificación opuesta del Dios bíblico? Es mi otra pregunta. Recordemos que Liam Neeson lo interpreta. Liam Neeson, refiriéndose al personaje que él desempeña, que él presenta, refiriéndose a Zeus, él dice lo siguiente: yo soy Zeus, el rey de los dioses. Él formó, diseñó y creó a los seres humanos para su deleite. Y los otros dioses, es decir, el dios de la guerra, Afrodita, la diosa del amor, entre otros dioses, el dios de la naturaleza, dice que al crear a los seres humanos, su razonamiento fue el siguiente: estos son mis jugueticos, y si ellos nos oran y nos honran lo suficiente, nos convertiremos en inmortales. Es lo que justamente relata parte de su papel con respecto al dios Zeus, distorsionando la imagen del dios verdadero, del dios bíblico. Zeus. Esto suena como una descripción esto suena como si Zeus fuera una descripción del Dios bíblico, de Jehová bíblico, pero esto está muy lejos de lo que la Biblia presenta. Además, aquí Zeus se distingue como el príncipe del aire en esta película, como el príncipe del aire. Y acordémonos quién es el Dios del aire. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 2 justamente lo dice: en los cuales anduvieses en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es lo que justamente presenta la palabra de Dios. Ahora, déjenme decirte, mis amigos queridos, que en la ciudad de Pérgamo los sacrificios perpetuos fueron ofrecidos justamente al dios Zeus sobre su imponente altar que había allí en Pérgamo, más o menos un altar de 40 pies de altura. El mismo artefacto que ahora se ubica en el interior, al interior del Museo de Berlín. Así que encontramos que era un dios bastante agresivo, muy diferente al dios bíblico como nuestro Padre Celestial. Ahora, Antipas de Pérgamo era fue el primer líder mártir de la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo. Y él fue justamente asesinado por resistirse a este culto en el altar de Zeus. Ahora, la tradición habla acerca de Antipas de Pérgamo, que él fue quemado vivo poco a poco dentro de la estatua de un toro, símbolo y acompañante de Zeus. Ahora, ¿quién era Antipas según la Biblia? ¿Quién era Antipas según la Biblia? O sea, ¿quién era este tipo de circunstancias según la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde estás en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así que aquí encontramos cómo la Biblia habla justamente de Antipas de Pérgamo, que fue muerto justamente en el trono, en el dominio del dios Zeus, un dios completamente diferente al dios que representa la palabra de Dios. ¿De quién está detrás de todo esto? Obviamente, detrás de todo esto está Satanás. El argumento podría ser una conexión de Zeus de Pérgamo, Zeus de Pérgamo y justamente el Satanás bíblico, ya que ambos fueron considerados como dioses que descienden del trueno, como forma de trueno. El Zeus de la antigüedad y Satanás en el principio del tiempo, para poder entender, habían altares dedicados a Zeus Catagibates. Fueron justamente descubiertos cerca de la ciudad de Pérgamo, según la arqueología. Y Zeus de Catagibates, más correctamente, significa Zeus que desciende. ¿Cómo así que Zeus que desciende? Acordémonos quién fue ese que se creía Dios y que descendió como un rayo del cielo. La Biblia en Lucas 10:18 nos lo presenta. Y cuando Jesús se refiere a Satanás, y él le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Joven querido, hemos visto esta primera parte de este tema, que seguramente nos llevará a entender de cómo lo que hoy vemos no nació por así o por casualidad. Lo que vemos hoy en día a través de los pasatiempos que usamos, tienen siempre un fin. Nada pasa porque sí. Y por eso yo quiero invitarte a que siempre tratemos de evaluar y analizar de dónde proviene justamente lo que traemos a nuestra mente y permitimos que entre a nuestra alma. Es importante tener en cuenta de que el Señor Jesús invita a que lo imitemos a Él. Que así como Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en esta oportunidad yo quiero llevarlos a esa reflexión. Dioses antiguos, de diferentes filosofías, de diferentes culturas,
han permeado a nuestro tiempo. Pero seguramente has permitido que estos dioses entren de una manera muy sutil a tu vida personal. Hemos visto esta primera parte. Donde nos permite colocar el fundamento para el tema que veremos después en nuestra segunda parte. Así que el tema número 2, yo los invito a que estén pendientes para que podamos seguir disfrutando de esta temática tan importante, es la seducción de los dioses contemporáneos. Recordemos que el Señor mencionó: amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma. Y sabe, el Señor dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Amemos a Dios. Vamos a tener una palabra de oración para terminar esta primera sección. Y luego los invito a que veamos la segunda parte, que es el complemento al tema de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu compañía con nosotros. Los hermanos y jóvenes que han visto este programa, los coloco en tus brazos de amor. Permite, Señor, que podamos abrir nuestros ojos para poder discernir, tomar lo bueno y retener lo malo y desechar lo malo. Y de esta manera, Dios eterno, poder solamente permitir que en nuestra alma entren cosas santas y puras que te honren y te glorifiquen. Tu palabra menciona que todo lo bueno, todo lo puro, en esto pensad. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Los espero en la segunda parte de esta sección titulada, que se llama la seducción de los dioses contemporáneos. Nos veremos en la próxima oportunidad. Que sabe de Dios, que lee y entiende la ley, que los testimonios leyó y los memoriza muy bien. Tesoros se encuentra leer y todo escudriña también. La Biblia nos muestra la guía perfecta a la salvación. Hay que leer. Buenas nuevas del amor de mi Salvador. Tesoros se encuentran allí, la Santa Escritura es así, la Santa Palabra, la guía perfecta a la salvación. Un joven que sabe estudiar, todas las mañanas está leyendo la Biblia, buscando aprender de su amor. Un joven que va a consagrar su tiempo y su vida, se va leyendo la Biblia, la santa palabra de nuestro Creador. Hay que leer, para aprender y aprender las buenas nuevas del amor de mi Salvador. La Santa Escritura es así, la Santa Palabra, la guía perfecta a la salvación. Hay que leer, para aprender y aprender las buenas nuevas del amor de mi Salvador. Tesoros se encuentran allí, la Santa Escritura es así, la Santa Palabra, la guía perfecta a la salvación. Si leo la Biblia, encuentro el camino a la salvación.